Continuemos entonces con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Siempre lo digo, esa frase me encanta porque necesitamos el Evangelio. Así que vamos a ir al Evangelio, a la palabra. El Evangelio, más que una palabra, es la verdad de Cristo Jesús que nos salva. Hace 8 días vimos 3 versículos solamente en el capítulo 6 de primera carta a los Corintios. Hoy vamos a ir a la tercera sección de ese capítulo que va desde los versículos 12 hasta el 20, una sección un poco larga, pero que tiene un tema central, una idea central en particular. Así que vamos a leer nuestro pasaje, nuestro texto, y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa de la palabra de Dios. Primera los Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20, nueva traducción viviente. Dice así: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y hay una palabra allí que se repite una y otra vez. De hecho, se repite 8 veces en este pasaje, en estos versículos, y es la palabra cuerpo. ¿Sí notaron esa palabra, cuerpo? Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza, un cuerpo para Cristo. Un cuerpo para Cristo. 8 veces está allí la palabra cuerpo y aquí entonces quiero aclarar, tenemos que entrar en contexto. Venimos viendo que Dios nos ha llamado a ser santos. Ya somos santos, hace 8 días lo veíamos, somos limpios, somos santos. Somos justos porque Cristo nos ha regalado su justicia, porque Cristo nos ha regalado su santidad, porque Cristo nos ha limpiado. Delante de Dios ya somos limpios. Y también hemos venido viendo que hay una obra maravillosa en el Evangelio, en la verdad de Cristo, y es que nosotros somos seres humanos, básicamente, y aquí no quiero entrar en detalles ni en discusiones, pero básicamente nosotros somos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Algunos dividen al ser humano en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero para efectos prácticos vamos a pensarlo de esta manera, y de hecho personalmente creo que es así. Somos espíritu o alma y cuerpo. Y hemos venido viendo que la obra gloriosa del Evangelio es que cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, Dios cambia nuestro corazón. Dios cambia nuestro ser interior. Hemos venido viendo que las personas sin Cristo, y así éramos tú y yo sin Cristo, somos un cuerpo que tiende al pecado. Somos un cuerpo que se inclina constantemente al mal, que ama el mal, que lo desea con todas sus fuerzas. Y si aparte de esto le sumamos que tenemos un corazón, un alma, un espíritu, que también desea lo malo, ahí es donde más bien deberíamos preguntarnos, ¿por qué no hay peor maldad en el mundo? A nosotros lo que nos debería sorprender, si entendemos el Evangelio, es cómo este mundo no está peor. Mis hermanos, hombres en cuerpo y espíritu dedicados al mal, solo la gracia de Dios puede reprimir tanta maldad. Y lo cierto es que cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, entonces lo que hace Dios es que arranca ese corazón de piedra, hace 8 días lo veíamos, y nos da un corazón de carne, como dice la nueva traducción viviente, un corazón tierno y receptivo. Así que esa es la realidad del cristiano. Tenemos un cuerpo, y todos los que están aquí conmigo, si somos honestos, sé que podemos decir que todavía nos lleva al pecado, que todavía nos arrastra, que todavía se enoja, que todavía se aira, que todavía tiene pasiones, debilidades.
Pero, ¿cuál es la diferencia? Dios nos ha cambiado el corazón, el espíritu, y aparte de eso, el espíritu de Dios se ha unido a nuestro espíritu. Y por eso es que ahora podemos vivir en obediencia y santidad, aún de manera imperfecta, porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. Aquí les acabo de resumir, digámoslo, todas las enseñanzas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, mis hermanos, tristemente hay muchas personas que han malinterpretado esto y espero que tú no seas una de esas personas. Pero yo mismo en su momento malinterpreté esto, lo entendí mal. Porque entonces muchas veces uno al entender esto, uno dice, entonces yo soy un alma redimida, rescatada, un espíritu transformado y cambiado, encarcelado en este cuerpo de carne. Y entonces lo que tenemos que hacer es deshacernos de este cuerpo de carne y hasta terminamos deseando deshacernos de este cuerpo de carne. Y en parte eso es verdad, pero como decía ahorita el hermano Diego, no podemos tener una verdad a medias, no podemos mezclar una verdad con mentira. Este cuerpo no es una cárcel del alma. De hecho, eso es un pensamiento griego, filosófico. Los filósofos griegos de la antigüedad pensaban eso. El espíritu es bueno, el alma es mala. Por ejemplo, los gnósticos, que hasta se hacen llamar cristianos, pero no lo son, ellos precisamente enseñan eso. Hasta ellos dicen que Jesucristo no pudo haber venido en un cuerpo de carne porque la carne es pecado, la carne es mala. La Biblia en ninguna parte enseña eso. Y precisamente por eso es el título de esta enseñanza, un cuerpo para Cristo. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y por eso me he detenido un poco en esta introducción, porque es muy importante esto. No somos un alma encerrada en un cuerpo. El espíritu es bueno porque Dios lo ha hecho bueno, pero el cuerpo también le importa a Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos entender. De hecho, esto ha llevado a personas a pensar, pues cuando peco, lo que peca es mi cuerpo y mi espíritu no. Entonces, por eso pecar está bien. Y eso es lo que hemos venido viendo en el contexto de Corintios. Los corintios estaban pensando de esa manera. Ahora, Pablo no les dijo, ustedes no son cristianos. ¿Qué hizo Pablo? Les enseñó la verdad. Si así te has sentido alguna vez. Si tú crees que lo que necesitas es deshacerte de este cuerpo, es verdad que la Biblia dice que los que mueren de ahora en adelante en Cristo son bienaventurados. Y es verdad que la palabra de Dios enseña que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero la esperanza del cristiano no es morir. La muerte no es la esperanza del cristiano. Por eso precisamente quiero que veamos esta verdad en tres aspectos fundamentales. He dividido este pasaje en tres aspectos, cada uno de ellos 3 versículos. Eso es lo que quiero que veamos en esta hora. Y lo primero que quiero que veamos es que nuestro cuerpo importa y lo que hacemos con nuestro cuerpo importa porque Dios nos ha prometido, en primer lugar, la resurrección del cuerpo. La esperanza cristiana no es morirnos, la esperanza cristiana es la resurrección. A veces como cristianos, si yo me muriera, entendemos que si muriéramos descansaríamos de muchas cosas, pero aún así estaríamos a la espera de la resurrección de nuestro cuerpo. Por eso tú puedes leer en Apocalipsis, si no lo he traído allí, pero lo puedes leer en Apocalipsis, que las almas que están bajo el altar todavía claman ¿hasta cuándo? Porque todavía necesitamos en la parte final, la glorificación, la resurrección. De hecho, la esperanza más grande del cristiano no es si me muriera acabaría todo, más bien si Cristo regresara aún este cuerpo hoy de carne, ¿qué pasaría? Sería transformado, sería glorificado. Mis hermanos, el cuerpo del cristiano va a resucitar. Ahora, quizá aquí alguien se pregunte, bueno, ¿y cómo vamos a resucitar? ¿Y será este cuerpo? Aquí quiero decirles, seamos pacientes. Si Dios nos presta vida y nos acompañas en el capítulo 15, Pablo va a dedicar el capítulo 15 completo a hablar de esos detalles. Pero en esta parte no nos va a hablar de los detalles de cómo resucitamos, sino por qué es necesario que entendamos que aún este cuerpo importa. Y es porque Dios lo va a resucitar. Precisamente la glorificación es esa. Es verdad, ya nuestra alma fue transformada y cambiada, pero todavía falta que nuestro cuerpo sea transformado y cambiado. Por eso, aún hoy, mientras estamos en este cuerpo de carne, es necesario saber qué importa lo que hacemos. Veamos esto en los primeros 3 versículos que acabamos de leer, versículos 12, 13 y 14. Ustedes dicen, esto era lo que estaban diciendo los corintios, pensemos en esta frase, se me permite hacer cualquier cosa. Porque los corintios conocían el evangelio. Porque los corintios sabían que la verdad es esta, cuando realmente uno cree en Cristo Jesús, uno es santo, puro, perfecto delante de Dios. Y nuestro corazón fue cambiado, entonces, ¿qué importa lo que hagamos con el cuerpo? Ya se me permite hacer cualquier cosa. ¿Cuántas personas toman la gracia de esa manera? Como yo ya soy salvo, no importa lo que haga con este cuerpo, al final el que peca es el cuerpo. ¿Saben qué dice Pablo? Pero no todo les conviene. Cuando uno ha sido transformado y cambiado, de hecho aquí hay una verdad preciosa, me encantaría detenerme mucho allí, pero espero que la idea quede clara.
Mis hermanos, aún como cristianos ni siquiera deberíamos vivir nuestra vida cristiana diciendo qué es pecado y qué no es pecado para hacer o no hacer. Nosotros deberíamos preguntarnos qué conviene. Nosotros deberíamos preguntarnos, esto es bueno, esto es sano, esto exalta a Dios. Esa debería ser nuestra mente, nuestra actitud. Porque es cierto que uno podría hacer muchas cosas que no son malas, pero a veces cosas que no son malas terminan siendo malas. ¿Cuántas veces una cosa que no es pecado puede convertirse en un vicio y destruir nuestra vida? Entonces, mis hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. Su dicho es, ¿se me permite hacer cualquier cosa? Lo cierto es que no todo les conviene. Y me encanta, esta traducción lo hace de una manera perfecta porque es la idea en el idioma original, está entre comillas. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, aunque ustedes realmente fueran libres para hacer lo que quisieran con su vida, con su cuerpo, no debo volverme esclavo de nada. Así que la vida cristiana va más allá de que es que, claro, es que yo no soy salvo y aquí quiero aclarar, esa es la verdad. Si yo he creído en Cristo, soy salvo. Y lo he dicho tantas veces y es un ejemplo, no estoy diciendo que lo vaya a hacer. Espero que eso quede claro. Yo hoy podría ser que vaya y esta noche me vaya a un bar y me emborrache y me acueste con una prostituta. ¿Perdería mi salvación? No. Pero dos cosas fundamentales para aclarar, espero que pueda hacerme entender. Dos cosas fundamentales. Un verdadero cristiano no quiere eso. Es más, simplemente hasta decir eso ya está mal. Yo no quiero hacer eso. ¿Pero que podríamos ser tentados? Claro que sí. Un verdadero cristiano podría ser tentado a hacer eso. Y podría ser que cayera. Lo veíamos en el Salmo 51. ¿Sí notaron el Salmo 51? David pecó. ¿Pero qué pasó? Él vivía para eso, él se arrepintió. Ahora lo estamos viendo en el Salmo 52. Ahora hay un hombre y ese vive en la maldad y ese sí no se arrepiente. Y ese se deleita en el pecado y en la maldad. ¿Sí podemos ver aún esa secuencia en el libro de los Salmos? Esa es la diferencia verdadera. David cometió, digamos, hasta peores pecados que Doeg el edomita. David asesinó, David violó, David le quitó la esposa a otro. ¿No es verdad? Pero ¿saben qué es lo interesante en todo esto, mis hermanos? Pero David se arrepintió, a David le dolió, David reconoció su pecado. Y aquí los corintios estaban viviendo de esta manera. A mí se me permite hacer cualquier cosa. Pero Pablo les dice, ustedes no deberían vivir así. Precisamente el versículo 13 es una expresión tan interesante. Ustedes dicen, y esto lo estaban diciendo cristianos, santos, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Ahora, alguien podría decir, ¿eso es cierto? ¿Eso es verdad? No. Aquí hay una frase muy naturalista. Cuando Dios nos creó con un estómago que necesita comida, que necesita alimento. ¿Alguien aquí no necesita comer? Todos necesitamos comer. Y esta es la lógica que los corintios estaban colocando y cuidado con eso. A veces nosotros como cristianos terminamos en esto y lo que digo, estos son cristianos, verdaderos, santos. Pero por eso necesitamos la instrucción de la palabra. La comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Y hay un paréntesis porque allí Pablo aclara, eso es cierto, es verdad, es cierto, yo tengo necesidades básicas, fundamentales, necesito comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Es decir, un día no necesitaremos alimento para subsistir. Es un pensamiento muy personal. Yo creo que cuando seamos glorificados comeremos. Quizá alguien diga, tan rico que es comer, allá no vamos a comer. Personalmente creo que sí. Cuando Jesucristo resucitó, Él comió con sus discípulos. Pero Él no necesitaba comer para subsistir. En cambio, cuando fue hombre, cuando estuvo en un cuerpo de carne, por supuesto que necesitaba el alimento. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que en la eternidad no va a haber una necesidad en este cuerpo humano para subsistir como la comida. Nuestro estómago ya no nos estará pidiendo alimento para subsistir. No será una necesidad para subsistir porque nuestros cuerpos serán glorificados. Sin embargo, ¿saben para qué estaban utilizando ellos esa frase? Por analogía, cuidado con eso. Como ellos dicen, yo tengo un estómago que necesita comida, ¿cierto? Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y es lo que muchas veces la gente dice. Es que la sexualidad, eso es una necesidad. Y entonces yo necesito, ¿cierto? Y así, como mi estómago necesita alimento, entonces mi cuerpo necesita satisfacer esas necesidades. El cuerpo no fue creado para eso. Lo que Pablo está diciendo es, esperen, una cosa es para una cosa y otra cosa es para la otra. Y aquí quiero adelantarme un poquitico y aclarar, eso no significa que no tengamos deseos. Y eso no significa que Dios nos prive. En el capítulo 7 lo vamos a ir, por eso me encanta estudiar la palabra de Dios así, en orden, porque una idea nos va llevando a la otra y a la otra y a la otra. En el capítulo 7 vamos a ver que Dios
No está diciendo que el sexo es pecado. El jueves también hablábamos de eso. El sexo es un regalo de parte de Dios, pero para disfrutar ¿en dónde? En el matrimonio. Entonces, si tú sientes que realmente es una necesidad muy grande en tu vida, perfecto, Dios no te priva. De hecho, Dios te da una bendición maravillosa. Te dice, disfruta del sexo en el matrimonio. Pero no voy a utilizar esa analogía, así como mi estómago necesita comida, entonces mi cuerpo necesita satisfacer esta necesidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo realmente fue creado para el Señor. Al final, lo que les decía, ¿sí vemos? No es que el alma está encerrada en un cuerpo malo. Déjeme decirle, lo malo ni siquiera es el cuerpo. Es el pecado que se aprovecha de este cuerpo. Mis hermanos, aún el cuerpo fue creado para el Señor. Lo que hacemos con este cuerpo importa, porque de hecho aquí es donde está el punto. El cuerpo nuestro le pertenece también a Cristo Jesús. Entonces dice allí la palabra de Dios de una manera muy interesante en el versículo 14. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Entonces lo hemos venido viendo. Ya esta verdad espero que esté siendo clara en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dios también ha prometido que este cuerpo va a ser redimido, resucitado, restablecido. Qué esperanza tan gloriosa. Y claro, nuestra esperanza es que un día este cuerpo ya no sentirá pecado, no sentirá maldad. Pero la pregunta aquí es esa. Claro, yo sé que todos ustedes, al igual que yo, y Pablo lo reconoce, tenemos necesidades básicas legítimas. Pero también es cierto que este cuerpo todavía nos tienta a hacer cosas que son malas, que son ilegítimas. Como lo vamos a ver más adelantico y me quiero adelantar solo un poco. El apóstol Pablo está diciendo esto porque allí había ya cristianos que decían, pues como se me permite hacer cualquier cosa, yo tengo deseos, voy y me acuesto con una prostituta. Mis hermanos, lo que hacemos con este cuerpo importa porque Cristo va a resucitar este cuerpo. Porque este cuerpo también fue comprado por Cristo Jesús. Precisamente quiero adelantarme un poco. Primera los Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, no sirve de nada y la fe de ustedes también es inútil. Y aquí es donde digo, mis hermanos, por eso es que es necesario predicar es la palabra. La fe cristiana y la esperanza es que vamos a resucitar tal como Cristo resucitó. Por eso nuestro cuerpo importa. La fe cristiana es que así como Cristo fue levantado, resucitado de los muertos con un cuerpo físico, porque repito, Él comió. Es verdad, después de resucitado. Tanto que hasta Él dijo eso. Tóquenme, vea que un cuerpo, un espíritu, o un fantasma, porque estaban pensando que era un fantasma, no come o no bebe, no lo pueden tocar. Tanto que Tomás mismo dijo, hasta que yo no meta mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Venga, toque que esto es de verdad. Pero también es cierto que Él estaba allí con ellos y en un momento se iba de ese lugar porque estaba glorificado. Y es cierto que en ocasiones no lo reconocían, como los caminantes de Emaús, pero en otras ocasiones lo veían claramente que era el Maestro, que era Jesús. Así serán nuestros cuerpos, me quiero adelantar un poquitico. Seguramente conservaremos todavía nuestra apariencia. Estoy seguro que en la eternidad ustedes seguirán diciendo, ay, ese es Alex. Sí, pero será glorioso, será increíble por Cristo Jesús. Y tú también, mi hermano, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios dice, si eso no fuera verdad, el evangelio no sirve de nada. Por eso el evangelio no solamente son cosas en esta vida, el evangelio es resurrección, vida eterna. ¿Te imaginas el día que estos cuerpos se vistan de inmortalidad? ¿Te imaginas el día que tu cuerpo se revista de la gloria eterna y ya no sienta pecado, ya no tenga necesidades? Y todo lo que tú eres en espíritu y cuerpo sea para la gloria de Dios. Yo anhelo ese momento. Pero no tenemos que esperar a llegar allá, mis hermanos, porque aún aquí podemos vivir para la gloria de Dios en nuestros cuerpos. Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Y Cristo vive en ustedes. Esta es la verdad para los cristianos y espero que Cristo viva en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, esa es la realidad. Sin embargo, dice el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El evangelio siempre está en el centro de todas estas verdades. Bueno, es que el evangelio es el centro de la Biblia. Y dice el versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Esta es la verdad gloriosa. El mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos vive hoy en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Y nuevamente, esos detalles los vamos a ver si Dios nos presta vida en el capítulo 15, que es de hecho de los capítulos más largos de Corintios que se dedican a esto, pero de una vez me quiero adelantar. Hasta hay gente que dice, pero ¿será que eso sí es verdad?
¿Cómo voy a creer yo que mi cuerpo va a resucitar? Bueno, Cristo resucitó. Pero es que Jesucristo solamente murió 3 días. ¿Cómo vamos a creer que aquellos que ya son polvo, que ya son cenizas, se van a levantar de los muertos? Pues, ¿acaso no hemos creído en un Dios que solamente dijo sea la luz y fue la luz? ¿Acaso no creemos en un Dios que con solo hablar creó el universo entero? ¿No creemos en un Dios que tomó polvo de la tierra, formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y lo hizo un ser humano? ¿O creemos realmente que venimos del mono? Anoche yo pensaba que sí veníamos del mono. Había unas personas allí en el bar gritando de una manera y yo dije, sí, como que sí venimos del mono. No, lo estoy diciendo en serio. Ojalá los hubieran escuchado, no me dejaron dormir. Pero bueno, pero sabemos que no venimos del mono. Sabemos que fuimos formados a la misma imagen de Dios, creación de Dios, hechura suya. ¿Qué se le da a Dios decir que se levanten los muertos? Se levantarán con solo hablar, con solo una orden. Cuando Cristo regrese, Él llamará a los suyos y dice la palabra de Dios que el mar entregará a sus muertos, la tumba entregará a sus muertos. ¿Acaso Él no es todopoderoso? Se acabó el poder de nuestro Dios, al contrario, este es el verdadero poder de Dios. Y lo que digo, yo sí creo que Dios puede sanar enfermedades y todavía hace milagros. Pero el milagro más grande es creer que aunque un día nos vayamos a la tumba, como el mismo Job creyó, aún yo sé que de allá me levantará el Señor y con mis propios ojos lo veré. Qué verdad tan gloriosa. Me acuerdo siempre esa canción. Cuando pienso lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Quisiera dejar mi cuerpo y volar, aunque la canción está mal. Más bien quisiera recibir mi cuerpo de gloria, porque no vamos a dejar este cuerpo. Va a ser transformado. Si Él viniera hoy, no gustaríamos la muerte. Y si gustamos la muerte es porque este cuerpo está viciado por el pecado, pero aún así Dios, ¿qué? Lo resucitará, lo levantará. ¿Importa entonces lo que hacemos con nuestros cuerpos? Absolutamente. Y si vemos, no es el miedo al infierno. Lo que nos debe llevar aún a la obediencia es la verdad de que Dios nos ha prometido cosas tan maravillosas como resucitarnos. Pero, advertencia. El segundo punto es ese, mis hermanos. Porque no solamente debemos esperar a que nuestro cuerpo sea transformado el día de la glorificación, sino que aún en esta vida podemos vivir en obediencia, pero advertencia, no en nuestras fuerzas. Y esto siempre hay que enfatizarlo cuando hablamos de esta verdad, porque Pablo mismo lo hace. El segundo punto es la transformación del cuerpo. Nuestro cuerpo importa porque no solamente vamos a ser glorificados, sino que hoy mismo el propósito del Evangelio es transformarnos y cambiarnos físicamente. Lo quiero colocar de esta manera, una vez más. El Evangelio es este. Imaginémonos en una sala de cirugías, de operaciones. Una operación a corazón abierto. ¿A quién le gustaría? Yo no. Pero es lo que Dios ha hecho. Ha abierto nuestro pecho en su sabiduría y gracia divina, en su poder. Y ha arrancado ese corazón que es de piedra. En otras palabras, un corazón duro, que no ama las cosas de Dios, que se deleita en el pecado, en la maldad, que vive solo de manera egoísta para sí mismo. Y lo arranca. Y coloca uno nuevo, de carne, tierno, receptivo, que ama las cosas de Dios, que quiere vivir para Dios. Eso es lo que la Biblia de Dios la palabra de Dios nos enseña. Es lo que Dios ha hecho. Pero está puesto en este estuche de carne. ¿Para qué? Para que a través de ese nuevo corazón y el Espíritu de Dios unido a nuestro espíritu, podamos hacerle la guerra a este cuerpo, no para destruirlo, sino aún para someterlo a la verdad de Cristo en obediencia y santidad. Lo que ya somos en posición delante de Dios, santos, puros, perfectos, por Cristo, Dios quiere que también lo seamos aún en este cuerpo. Y es una lucha. Y no es perfección, por supuesto, porque es una lucha. ¿Alguna vez has visto una pelea? Una pelea de boxeo, de la UFC. ¿La has visto? Hay rounds, hay peleas y a veces nos pasa. A veces la carne nos gana un round. A veces este cuerpo nos vence, pero no es la última batalla. Porque el espíritu también viene y contrarresta y contraataca. Mis hermanos, esa es la vida cristiana. Por eso siempre he dicho, religión es donde tú te cambias a punta de esfuerzos y por eso tú vives frustrado, porque tú ves el pecado en tu vida, pero tú no eres capaz y tú luchas en tus fuerzas. Y entonces tú tratas de vencer el pecado a punta de ayuno, de oración, de vigilia, de sacrificios. ¿Y esas cosas están mal? No, pero si las hacemos de manera incorrecta están supremamente mal. La Biblia en ninguna parte dice que de esa manera es que vamos a vencer el pecado. Es en el poder del Espíritu Santo y aquí es donde siempre lo repito. El Espíritu Santo es real, pero más que una emoción, es el Espíritu en nuestro corazón llevándonos a vivir en obediencia y santidad. No hay persona más llena del Espíritu Santo que la persona que está venciendo el pecado, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Por eso esto siempre, cuando lo entendemos de manera correcta, genera ¿qué? Humildad. Si hoy no soy lo que solía ser,
Si hoy estoy venciendo el pecado y estoy viviendo en obediencia y santidad, no es por mis fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo. Versículos 15 al 17. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Mis hermanos, aún nuestro cuerpo importa porque le pertenece a Cristo. Y aquí está la pregunta, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo? No, el cuerpo no es la cárcel del Espíritu. Sí, está viciado por el pecado, pero también le pertenece a Cristo. Entonces un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta. Jamás. Es que todo me es lícito, yo puedo hacer lo que quiera. Hermano, es verdad que ya no somos condenados si estamos en Cristo. Pero ¿cómo vas a tomar a tu cuerpo? Ay, pero es que mi cuerpo siente, ya sabes, así como el estómago siente hambre y hay que comer, porque si no uno se muere, mi cuerpo siente, mi hermano. Recuerda que ese cuerpo también lo ha comprado Cristo Jesús. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Es un texto que muchos han tomado diciendo que cuando un hombre se acuesta con una mujer, que eso es el matrimonio, que ahí ya quedaron casados. No es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia dice, porque la pregunta es, ¿ese hombre quedó casado con esa mujer? No, se convierten en uno solo. Lo que significa es una verdad preciosa, por eso la sexualidad es explícita en el matrimonio, porque cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales se funden en un solo ser y hasta eso tiene implicaciones espirituales. Porque si yo soy cristiano, Cristo está en mi cuerpo, por eso Dios sí me permite, pero con mi esposa. Pero no dice allí que él quedó casado con la prostituta. Por eso el matrimonio es la parte legal y que reconoce a Dios para que se pueda tener relaciones sexuales. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. La palabra de Dios está diciendo, ¿cómo voy a unir yo mi cuerpo a otra mujer que no es mi esposa si me estoy haciendo un solo cuerpo con ella? Cuando lo que la Biblia enseña es que yo soy uno con Cristo Jesús. Y todo esto nos está llevando hacia el capítulo 7 que veremos con mucho detalle, que es muy importante. Todo esto es el contexto para entender mucho más la verdad de la palabra de Dios. Pero centrémonos en esta parte, pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo. ¿Y qué dice el versículo 17? Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él, pero también su cuerpo le pertenece a Él porque un día este cuerpo será transformado y cambiado. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que dice el Señor? La persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Qué significa? Que tenemos también el espíritu de Cristo para luchar contra el pecado. Y es una lucha, repito, no es perfección. Tantos cristianos dicen eso. Ay, ¿será que yo sí soy cristiano porque veo tantas fallas en mi vida? Gloria a Dios que eso es lo que experimentas. Yo estaría terriblemente asustado, preocupado si tú no vieras eso. Yo estaría terriblemente asustado y preocupado si tú estuvieras todavía pensando de la manera en que pensaba yo antes. Haz que yo soy muy bueno. Haz que yo soy muy santo. Haz que yo soy muy puro. Es que vean, no me hacen falta sino las alas. Yo estaría preocupado más bien si eso fuera lo que estuvieras pensando. No, al contrario, ¿sabes por qué es que nos damos cuenta que somos pecadores? Porque el Espíritu nos trae convicción de pecado. Porque el Espíritu nos deja ver que eso está mal. Antes pensábamos que estaba mal, al contrario, vivíamos para eso. Antes nos deleitábamos en el pecado y en la maldad. Hoy tristemente fallamos, pero ¿qué sucede cuando fallamos? Nos sentimos que hasta ni somos salvos. Pero antes de conocer a Cristo, antes para eso era que vivíamos, para eso era que invitábamos a los amigos, a las amigas o no. ¿Para qué hacíamos la fiesta? Para mirar cómo hacíamos las cosas que satisfacieran nuestro cuerpo. Y al otro día, ¿cómo estábamos? Contándole al amigo lo que habíamos hecho y deleitándonos. Y tramando cómo hacerlo la próxima vez y quizás hacer más cosas. Bueno, no sé si solamente a mí me pasó eso. Que yo era apariencias. Pero qué diferente cuando Dios coloca su espíritu en nuestras vidas, el espíritu de Cristo. Somos tentados a eso, no hemos dejado de sentir. Pero por eso a través del espíritu de Dios, que se une a nuestro espíritu, podremos pelear contra el cuerpo, contra la carne. Romanos capítulo 7, versículo 15. Realmente no me entiendo a mí mismo. Este es el apóstol Pablo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Alguien se identifica? Si te has sentido así, te recomiendo el capítulo 7 de Romanos. ¿Saben cómo se siente el apóstol Pablo? Interesante. No me entiendo a mí mismo. Esa es la vida muchas veces del cristiano. Pero ¿cómo puede ser que yo sé que eso está mal y a veces lo que no quiero hacer termino haciendo? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me dejé llevar? ¿Te pasa? Espero que sí. Y no porque quiera que peque, sino porque pecamos. ¿Alguien puede levantar la mano y decir que nunca le ha fallado al Señor? Pero así se siente uno, no entiende.
Uno no entiende porque quiero hacer lo que es correcto, yo lo anhelo, yo lo deseo, pero no lo hago, termino haciendo lo opuesto. Hago lo que odio. Bienvenido a la vida cristiana. Pero antes no odiábamos eso, antes no nos sentíamos así. Lo que odio, vaya, predíquele esto al que está allá en la cantina. No, me van a quitar lo bueno de la vida. Pero Dios nos quitó fue lo malo y puso su espíritu. Y por eso nos damos cuenta. Y no lo he traído, pero ¿cómo termina ese pasaje? La respuesta está en Cristo. Cuando Dios cambia nuestras vidas, sabemos que somos pecadores, pero miramos a Cristo. Sin embargo, allí no termina el pasaje. En un momento voy a ir a Romanos, pero antes de ir a Romanos quiero que vayamos a Gálatas, porque quiero enfatizar esa lucha. Gálatas 5:17, primera parte de ese versículo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Tú lo deseas, yo lo deseo, yo sé porque vivo en un cuerpo de carne y yo sé que tú también deseas hacer el mal muchas veces, pero dice que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Esa es la vida cristiana. Tú a veces dices, uy, ¿será que sí soy cristiano? ¿Yo por qué estoy deseando esto? Pero ¿por qué te estás dando cuenta que eso está mal? Porque el Espíritu está trayendo convicción y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esa es la vida cristiana. Cuando yo veo esto, esto trae paz a mi corazón porque digo, sí, esta sí es la realidad. Por eso siempre digo, a mí me encanta porque la Biblia sí es real, es coherente con la realidad. En cambio, la religión es lo que digo, aparentamos ser tan santos. A ese hombre que está allá adelante, no, mejor dicho, él se predica a sí mismo y se muestra. Es que mis hermanos, lo que hace que yo crea en Cristo, jamás he vuelto a pecar. Puede ser que no se haya vuelto a emborrachar, puede ser que no se haya ido con la prostituta, pero de que siente, siente. Y pecamos todos los días con pensamientos, con palabras, con acciones. Ese hombre todavía se enoja y se aira y hasta le grita a la esposa. Ese hombre todavía ve mujeres y se le van los ojos. No, mis hermanos, no vivamos de apariencias, la palabra de Dios es clara. Diferencia, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos está recordando constantemente. Por eso siempre digo, espero que tú aquí no estés deseando, como en muchos lugares, que el pastor esté detrás de ti todo el tiempo, porque yo no puedo. Necesitamos es que el Espíritu llene nuestras vidas. El Espíritu será el que llevará a ese esposo a la fidelidad. El Espíritu será el que llevará a esa esposa a controlar un poquitico más ese carácter, a ser más amable con su familia. El Espíritu será el que nos llevará a controlarnos cuando el vecino no nos deja dormir. Y al otro día quisiéramos como también prender el equipo y reventarle los oídos y no dejarlo dormir a él. ¿Te pasa? A mí me pasa. ¿Pero qué hace el Espíritu? El Espíritu nos recuerda, pero hay que bendecir a los que nos maldicen. Hay que orar por los que nos persiguen. ¡Ay, es fácil! Esta carne dice no. Hasta levántese y dígale cualquier cosa. Llame a la policía. Bueno, me estoy predicando a mí misma. No, no es verdad. A todos nos pasa. A todos también se nos daña el genio, el carácter. Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. No el domingo pasa adelante para que recibas el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es una emoción, es el Espíritu de Dios unido a nuestro espíritu para combatir la carne. Allá cuando nadie te está viendo. Allá cuando tu esposa no te está viendo, cuando tu esposo no te está viendo. Allá cuando mis papás no me están viendo. Allá en el colegio, en la universidad. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que la Biblia enseña. Precisamente Romanos capítulo 8, versículos 6 y 9. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta carne. Y esto se lo está diciendo a cristianos. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Por eso necesitamos el Espíritu todos los días. Lo tenemos, sí, pero ¿qué es lo que necesitamos? Su llenura, que nos controle. Por eso es que todos los días no oramos porque somos los más oradores, los más santos. Oramos porque todos los días decimos, Padre, me has dado un nuevo día. Gracias. Hoy son misericordias nuevas por esta mañana que me regalas. Pero Padre, que tu Espíritu me controle, que tu Espíritu me guíe. Eso no significa que vas a salir y, mejor dicho, tus ojos van a estar blindados y solo vas a ver ángeles caminando sobre nubes. No, eso significa que vas a salir y ya tu mirada se va a querer desviar. ¿Pero qué vas a decir? Que el Espíritu me controle. Recuerdan que orar es en todo momento y con toda oración y súplica en el Espíritu, porque necesitamos es que Dios nos controle. Si el Espíritu no me controlara, yo estaría en el prostíbulo, yo estaría borracho, yo estaría en las drogas, yo estaría en la mentira, en el engaño, sería un ladrón. ¿Qué no sería, mis hermanos? A mí me podría pasar donde Dios me dejara. Si algo soy, si mi vida ha sido transformada y cambiada y está siendo santificada y perfeccionada, aún en este cuerpo, ¿es por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso que dice el versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará.
No esperes que este cuerpo responda. Por eso es que muchas veces uno sí siente que hay esfuerzo humano. Yo estoy seguro que a muchos les costó esta mañana levantarse y venir a este lugar. Pero espero que no lo hayas hecho por obligación, espero que lo hayas hecho porque a pesar de todo eso, el Espíritu fue más poderoso en ti y te dijo, pero necesitas ese alimento espiritual. No es verdad, mis hermanos, lo que digo, que sea el Espíritu quien me mueva. No, nuevamente, yo puedo ir por la calle y ver a esa mujer bonita y gustarme. Y puedo ser tentado a decirle palabras que la halaguen. Sí, pero ¿qué me dice el Espíritu? Pero recuerda que tú eres un hijo de Dios. Recuerda que tu cuerpo es parte de Cristo. Precisamente no halagues a esa joven si no tienes propósitos con ella. No le digas nada a esa persona si lo que quieres no es un propósito sano y verdadero para Dios. Y es más, y antes de hacerlo, pregúntate si esa mujer es cristiana, porque recordemos que también somos llamados a que nuestra vida sea guiada en la verdad de Dios. Pero ¿podríamos cada uno de nosotros caer en pecado y en maldad? De hecho, no sucede muchas veces. Porque ¿quién nos está controlando allí? La carne. Y a veces, ¿qué pensamos? No, es que voy a azotar mi carne. Eso es lo que nos ha enseñado la religión. No, clama al Espíritu. Abba, Padre, Padre, ven a mi vida. Espíritu, lléname. Y lo que digo, a veces podemos caer en el pecado. No sucede. Pero también muchas veces el Espíritu nos controla. Si no lo entendemos de esta manera, ¿qué sucede? Nos volvemos orgullosos. Es que yo fui el que dejé el trago. Es que yo fui el que dejé las mujeres. Hasta terminamos testificando, como un joven por allá testificaba a mí. Lo que hace que quien cree en Cristo ya ni me gustan las mujeres. Mentira. De verdad, mis hermanos. No, eso no es verdad. A no ser que nunca le hubieran gustado, eso ya es otra cosa. Y aún así para él hay esperanza, como veíamos hace 8 días. Mis hermanos, no, seguimos sintiendo. Estamos aquí en esta carne que es enemiga de Dios, que no obedeció a Dios y jamás lo hará. Versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio. Una diferencia es ser tentado y que todavía me llamen la atención esas cosas. Otra cosa es el dominio, donde tú ni siquiera te controlas, donde no te sientes mal, donde para ti nada es pecado. ¿Qué cuento de pecado? Voy allá y a todas horas que pecado. ¿Cómo que pecado? ¿Qué cuento de pecado? Lo que hay es que disfrutar la vida. La vida cristiana obviamente es entender que eso está mal. Y precisamente dice, por eso los que viven todavía bajo el dominio, el control de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. ¿Te imaginas esto? Un cuerpo que vive para el pecado y un corazón que vive para el pecado. ¿Cuándo va a agradar a Dios? Ahora tenemos un cuerpo que todavía quiere pecar, pero un espíritu que dice no y nos controla. Y muchas veces vemos esa gracia maravillosa, pero digamos, si no soy eso, si yo ya no me emborracho, gracias Dios. No fue mi fuerza de voluntad, no fue mi poder, sino que fue tu gracia maravillosa, tu espíritu en mi vida. Que dice el versículo 9, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, aunque la carne está en tu vida. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Sí vemos esa verdad tan preciosa? Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Por qué dice el Espíritu de Cristo? Porque lo que el Espíritu va a hacer es que nos va a llevar a vivir como Cristo. Y sabes, Jesucristo estuvo en la misma mesa sentado con los fariseos y con los publicanos. Y Jesucristo permitió aún que una prostituta lo tocara y le lavara los pies. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Pero Él llevó antes a esas personas al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, esa es la diferencia. Cuando el Espíritu es que controla nuestras vidas, es que vamos a poder vencer al pecado y decirle no a la maldad, pero en el poder de Dios. Ahora, esto me lleva a mi último punto, pero quizá el más importante. Entonces, mis hermanos, el cuerpo va a ser redimido, rescatado por Dios. Pero antes de que llegue la glorificación y estemos en un cuerpo que ya no sentirá ni esto de pecado, sino que todo será santidad y perfección, y espero que lo anhelemos, el Espíritu está orando en nuestras vidas. Pero todo esto debe estar con una verdad en el centro, en medio, y es la obra de Cristo. En tercer lugar, la adquisición del cuerpo. Lo que hacemos con nuestro cuerpo importa, porque Dios ha comprado aún nuestro cuerpo al más alto precio. Mis hermanos, no es solamente el alma, repito. No solamente Cristo murió en la cruz por nuestras almas. No solamente Cristo murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados y nuestro corazón cambiado. También ese pago fue por nuestros cuerpos. Por este cuerpo, que aunque es pecador, pero por el Espíritu podemos dominarlo. Quizá no de manera perfecta, pero sí aún en una manera progresiva. Por este cuerpo que todavía falla, que todavía comete errores y que aún Dios lo ve santo,
por este cuerpo fue pagado el más alto precio. Por eso les decía, no, este cuerpo no es la cárcel del espíritu. Este cuerpo no es un desecho. Este cuerpo le costó todo también a Cristo Jesús. ¿Qué dicen los últimos 3 versículos? Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Entonces lo que decimos no es que el cuerpo peca, sino que cuando pecamos estamos pecando aún contra el propio cuerpo y contra Cristo, quien aún pagó por este cuerpo. Versículo 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Saquemos esa mentalidad si la tienes. Este cuerpo no es una cárcel, es el templo del Espíritu Santo. Este cuerpo importa. Este cuerpo es precioso, Dios lo está haciendo precioso, lo está perfeccionando y un día este cuerpo va a ser perfecto. 100% perfecto. Eso debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. De hecho, a pesar de que todavía es pecaminoso, pero es el templo del Espíritu Santo, porque este cuerpo es el que está en construcción, en remodelación. Este cuerpo está siendo hermoseado por el Espíritu Santo. Ahí es donde debemos entender. Y esa es la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos. ¿Podemos nosotros identificar que en nuestras vidas está obrando el poder de Dios? ¿Puedo ver que en mi vida han sido arrancados pecados y ya los he dejado atrás por el poder de Dios? No me glorío en mí mismo, sino que digo, Señor, yo sé que ya no soy esto porque tú obraste en mi vida. Y Señor, sé que todavía faltan muchas áreas en mi vida que sean cambiadas, pero Señor, hoy entiendo que tú lo estás haciendo y tú lo harás. Sé que comenzó la buena obra, la perfeccionarás, Señor. Al contrario, hoy entiendo, sí, si mi salvación fuera por mis obras me hace falta mucho, pero esto es lo glorioso. Tú no solamente has muerto para que no vaya al infierno y cambiar mi corazón, sino que tú también moriste para que este cuerpo empiece un proceso de transformación. Y mis hermanos, si uno empieza a ver esa obra de Dios en su vida, y no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por el poder de Dios. Esa es la vida cristiana, no es religión. No es religión. Es que cuando salgamos de este lugar entendamos, y quiera Dios que podamos comprenderlo por su gracia maravillosa, que aún en este cuerpo podemos vivir para la gloria de Dios, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Que ahora tú pudiste dominar ese carácter, ese genio. Esta persona te gritó y tú eras de los que respondías, le grito más duro y tú te contuviste y empezaste a orar y dices, oh, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Y se presentó allá la tentación y tú pudiste y fuiste capaz de decir que no, pero luego dices, no fui yo. Fue el Espíritu Santo que está obrando en mi vida. Y Señor, yo quiero más de este Espíritu. Quiero más de esta verdad. Lléname más y más. Espero que esa sea la realidad que estemos viviendo. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esa frase final allí en el versículo 19, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Yo no soy ahora el dueño ni siquiera de mi cuerpo, pero aquí es donde vamos. No, ustedes no le pertenecen a Alex. Ustedes no le pertenecen a ningún título denominacional, le pertenecemos es a Cristo y lo que queremos es su Espíritu. Por eso si quieres estar con nosotros, siempre lo repito, nos alegra, te amamos, nos encanta verte, pero aún si hoy te fueras y no volvieras, si fueras a otro lugar o tuvieras que viajar, que Cristo siga en tu vida, que el Espíritu siga obrando en tu vida. Todos los días. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Dios es nuestro dueño. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Versículo 20, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios ¿qué? Con su cuerpo. ¿Pero por qué? Porque Él nos compró. Porque este cuerpo le costó la vida en una cruz al Hijo de Dios, hasta su última gota de sangre. Y sí, hay pecado todavía en este cuerpo, pero el Espíritu Santo también ha venido a nuestras vidas. Y nuevamente, mis hermanos, yo aquí no estoy diciendo que soy perfecto, que no fallo, pero uno se da cuenta cuando falla. Lo que digo, gloria a Dios. Y uno le dice, Señor, me estás mostrando que estoy fallando en esta área. Por eso lo que veíamos, no solamente es homosexualidad, no solamente es adulterio, no solamente es fornicación, también es ira, contienda, enojo, lascivia, rabia. ¿A alguien no le pasa? Y decimos, Señor, me estás dejando ver que no solamente tengo problemas con la lujuria. Y es que, mis hermanos, Dios no está comprometido solamente con sacarnos de la cantina y del prostíbulo. Dios está comprometido con todo lo que hacemos en nuestro cuerpo. Dios está comprometido con que ahora nuestros labios no pronuncien palabras feas de maldición o de arrogancia o de ira, sino palabras de bendición. Que aún al que nos maldice terminemos bendiciéndolo. Mis hermanos, esa es la obra poderosa del Evangelio, esa es la obra del Espíritu Santo, porque Dios nos compró a un alto precio, por lo tanto, Dios nos llama a honrarlo en nuestro propio cuerpo.
No veamos este cuerpo como una cárcel, sino como una obra que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. De hecho, ahí también tú ves evidencia de salvación porque tu cuerpo está siendo transformado y cambiado. Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Esa es la vida cristiana. Dios, te entrego no solamente mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Dios colocó este proyecto, esta meta, sí, pero también, Señor, pero te entrego mi vida, mi ser, mi cuerpo, para que lo domines, lo transformes, lo cambies. Esa es la obra más maravillosa. No importa si Dios no cumple todos mis sueños, pero que haga su obra gloriosa y poderosa en mi vida. Esa será la más grande obra que podremos experimentar, porque al final todos nuestros sueños terminarán en esta tierra, pero el sueño de Dios en nosotros, los propósitos, los caminos que Él dice que son más altos, es que Él está comprometido, no con satisfacer todos nuestros caprichos y darnos todo lo que le pidamos, sino que Él está comprometido con perfeccionarnos y llevarnos a la gloria eterna para darnos ese cuerpo que no se va a desgastar. Espero que esta sea tu esperanza. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. No es el miedo al infierno, es lo que ya Él ha hecho por nosotros. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Adoración no es venir y cantar aquí y cerrar los ojos y levantar las manos y hasta llorar o tirarme al piso. Ay, eso se ve como tan espiritual. Hoy tú ves hasta los cantantes de moda que se hacen llamar cristianos y eso tiemblan y eso hacen un poco de cosas. Eso no es adoración. Adoración es que cuando yo salga de este lugar yo diga, Señor, controla mi vida. Adoración es que, nuevamente, cuando yo vaya a proferir la palabra de rabia, de enojo, de maldición, el Espíritu controle mi vida y termine bendiciendo. Eso es verdadera adoración. Adoración no es cantar bonito, aunque me encanta la música. Adoración es una vida que se entrega para Dios, que le dice, Señor, toma aún mi cuerpo, toma aún mis emociones, toma mi vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 19. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes. ¿Saben por qué es que oramos? Lo que digo. Por eso la oración no es que, es que yo oro 1 hora todos los días. Qué bien. Te recomiendo, ora todo el día. Ay, ¿cómo lo hago? ¿Dónde crees que necesitas más el poder de Dios? ¿Por la mañana cuando te acabas de levantar y te arrodillas? ¿O cuando te levantas, te bañas, sales al trabajo y tienes un jefe opresor? ¿O tienes que lidiar con personas que te sacan el genio? ¿O tienes unos hijos que están creciendo y a veces te sacan la impaciencia? ¿Cuándo te necesitas más la oración? Y no estoy diciendo que si acostumbras a orar en la mañana no lo hagas. De hecho, es una muy hermosa práctica. Y no te estoy diciendo que antes de orar, de acostarte, no ores. Si lo acostumbras, qué bien, pero vuelvo y repito. ¿Oramos antes de acostarnos para qué? Para que tengamos dulces sueños. Lo que digo, necesitamos la oración es en todo momento, en todo lugar, en toda oración, en el espíritu. Cuando estás en la discusión con esa persona, cuando estás en problemas con tu pareja, cuando estás lidiando con los clientes, no sé, en cualquier situación, ahí es donde necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Ora a Dios y sí, Él te recompensará en lo que haremos en esta estadía en esta tierra. Versículo 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados o de sus padres. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Pero para qué pagó Él? También para que mientras somos residentes en esta tierra, honremos a Dios en nuestros cuerpos. Le pidamos, Señor, controla mi vida, mi espíritu, a través de tu espíritu. Pregunto esto nuevamente. Aquí es donde vemos, la vida cristiana no es difícil. De hecho, la vida cristiana es fácil. Porque la vida cristiana es rendirnos todos los días al mismo que murió en una cruz y entregarle todo lo que somos. Te entrego mi mente, mi corazón, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis pasiones. Te entrego mis tentaciones. ¿Acaso el mismo Señor Jesucristo no nos enseñó a orar? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Mis hermanos, en nuestros cuerpos no existirá pecado un día, pero hoy, a través del mismo que nos salvó, su poder, su espíritu, podemos vivir en obediencia y santidad. Porque esto honra a aquel que pagó en una cruz por nuestros cuerpos también. Quisieras que termináramos en oración diciéndole, Señor, yo quiero vivir esta verdad todos los días de mi vida. Entendiendo que soy salvo por tu gracia, pero que aún tú quieres que mi cuerpo te honre, te glorifique. Quisiéramos hacerlo de esa manera.
Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu verdad maravillosa. Gracias, Padre Celestial, porque aquí hay una iglesia, hombres, mujeres, que somos pecadores, que te hemos fallado tantas veces, pero por favor perdónanos. Perdónanos nuestros pecados, Padre amado, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. Que podamos vivir para tu gloria, para tu honra, que podamos exaltarte, Padre Celestial, que podamos honrarte, Padre Celestial, que podamos glorificar tu santo y bendito nombre aún con nuestros cuerpos, aún con nuestras vidas, Padre amado. Que podamos vivir aún en este cuerpo de carne que todavía siente y que todavía está inclinado al mal, al pecado, que podamos vivir en el poder de tu Espíritu Santo para honra, gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, esta es la iglesia que realmente queremos ser. No es solamente una iglesia de domingo a las 11 de la mañana o jueves a las 7 de la noche, sino una iglesia que todos los días ha puesto su fe y su confianza en Cristo, tu amado Hijo, el autor y consumador de la fe, el que nos lleva a vivir en obediencia para tu gloria. Gracias por enseñarnos una vez más que vencemos el pecado y la maldad en el poder de tu Santo Espíritu, pero que a la vez ya somos santos por la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, pido esto por mi propia vida. Pido esto por la vida de cada uno de los que están aquí presentes escuchando esta enseñanza, aún por aquellos que no pudieron venir. Pido esto, Padre Celestial, aún por aquellos que no conocen esta verdad, que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. Que esta sea la verdad que les prediquemos, les enseñemos, les proclamemos, que podamos mostrar a otros lo que es el verdadero evangelio, el evangelio para los santos. Padre Celestial, que podamos ver a la luz de esta verdad maravillosa, como nos enseñas hoy, que aún nuestro cuerpo es para Cristo. Padre, que esto sea una realidad en el poder de tu Espíritu para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.